La Semana Santa es la conmemoración cristiana anual de la Pasión de Cristo. Es la última semana de Cuaresma desde el Domingo de Ramos hasta el atardecer del Jueves Santo, entre el atardecer del Jueves Santo hasta el Domingo de Pascua, denominado Triduo Pascual. Los días más importantes de la Semana Santa son los correspondientes al Triduo Pascual, que conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, y constituye el momento central de Semana Santa y del año litúrgico. En la liturgia romana de la Iglesia Católica comprende desde la tarde del Jueves Santo, cuando concluye la Cuaresma, hasta el Domingo de Pascua. Es un periodo de intensa actividad litúrgica dentro de las diversas confesiones cristianas. Da comienzo con el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección, aunque su celebración suele iniciarse en varios lugares el viernes anterior, el Viernes de Dolores. La fecha de la celebración es variable, entre marzo y abril. Sigue siendo Cuaresma hasta el atardecer del Jueves Santo. En la Semana Santa se celebra la institución de la Eucaristía en el Jueves Santo, en la Última Cena. Se conmemora la crucifixión de Jesús el Viernes Santo, la soledad de María el Sábado Santo y la resurrección en la Vigilia Pascual durante la noche del Sábado Santo al Domingo de Resurrección. Durante la Semana Santa tienen lugar numerosas muestras de religiosidad popular a lo largo de todo el mundo, destacando las procesiones, penitencias y las representaciones de la Pasión, muerte y resurrección de Jesús. El cálculo de la fecha de Pascua, el cómputus, una abreviatura del latín computus pascalis, es el cálculo de la fecha de Pascua. A principios del siglo IV había en la cristiandad una gran confusión sobre cuándo había de celebrarse la Pascua cristiana o Pascua de Resurrección, con motivo del aniversario de la resurrección de Jesús de Nazaret. Habían surgido en aquel momento numerosas tendencias o grupos de practicantes que utilizaban cálculos propios. El computus pascalis comenzó el tercer siglo. El primer computista conocido, es decir, practicante del cómputus, fue Hipólito de Roma, hacia el año 220 a.C., que usó una tabla pascual conteniendo un ciclo pascual de 16 años. El primer computista famoso fue Anatolio de la Odisea, que inventó el ciclo lunar metónico de 19 años, siendo una aplicación del ciclo metónico en el calendario juliano. Partiendo de las fechas llamadas fechas de la luna llena pascual de su versión de este ciclo computístico y haciendo uso del principio alejandrino del tercer siglo, según el que el domingo pascual es el primer domingo después de la luna llena pascual, era fácil determinar la fecha del citado domingo pascual. Finalmente, cierta otra versión de este ciclo computístico prevalecería en toda la cristiandad, sucesivamente por la vía de Teófilo de Alejandría, Anianus de Alejandría, Cirilo de Alejandría, Dionisio el Exiguo y Beda. Ya en el concilio de Arles del año 314 se obligó a toda la cristiandad a celebrar la Pascua el mismo día, y que esta fecha habría de ser fijada por el Papa, que enviaría epístolas a todas las iglesias del orbe con las instrucciones necesarias. Sin embargo, no todas las congregaciones siguieron estos preceptos. En el concilio de Nicea del año 325 se llega finalmente a una solución para este asunto. En él se estableció que la Pascua de Resurrección había de ser celebrada cumpliendo unas determinadas normas. En primer lugar, que la Pascua se celebrase en domingo. En segundo lugar, que no coincidiese nunca con la Pascua judía, que se celebre independientemente del día de la semana. De esta manera se evitarían paralelismos o confusiones entre ambas religiones. En tercer lugar, que los cristianos no celebrasen nunca la Pascua 2 veces en el mismo año. Esto tiene su explicación, porque el año nuevo empezaba en el equinoccio primaveral, por lo que se prohibía la celebración de la Pascua antes del equinoccio real, antes de la entrada del sol en Aries. No obstante, siguió habiendo diferencias entre la Iglesia de Roma y la Iglesia de Alejandría. Si bien el concilio de Nicea dio la razón a los alejandrinos, estableciéndose la costumbre de que la fecha de la Pascua se calculaba en Alejandría, que lo comunicaba a Roma, la cual difundía el cálculo al resto de la cristiandad. Pese a este acuerdo formal, las discrepancias continuaron por razones astronómicas. La Iglesia romana consideraba que el equinoccio de primavera era el 18 de marzo, y para calcular la edad de la luna utilizaban un ciclo de 84 años.
Los alejandrinos, para el cálculo de la edad de la luna, usaban el famoso ciclo metónico, de 19 años. Estas diferencias, y otras menores, hacían que en la Iglesia romana la Pascua nunca cayera con posterioridad al 21 de abril, mientras que en la alejandrina podía llegar a ser el 25. Finalmente, en el año 525, Dionisio el Exiguo convenció desde Roma a las autoridades pontificias de las bondades del cálculo alejandrino, unificándose al fin el cálculo de la Pascua cristiana. Dionisio el Exiguo, llamado así por su escasa estatura, fue un monje escita con buenos conocimientos de matemáticas, que vivió gran parte de su vida en Roma, donde fue miembro de la curia romana. Fue el encargado de establecer como año primero el del nacimiento de Cristo, ideando así el Anno Domini, año del Señor, fundamento de las siglas AD, que se añaden a los años de nuestra era. Por ejemplo, 2011 AD, que equivale a 2011 DC, después de Cristo. El Exiguo, sin embargo, cometió un error en el establecimiento del año 1, lo que lleva a la aparente contradicción de que en realidad Cristo nació en el año 7 o 6 antes de Cristo. Es decir, la Pascua de Resurrección es el domingo inmediatamente posterior a la primera luna llena tras el equinoccio de marzo, y se debe calcular empleando la luna llena astronómica. Por ello, puede no celebrarse ni antes del 22 de marzo ni después del 25 de abril. La expresión triduo pascual, aplicada a las fiestas anuales de la Pasión y Resurrección, es relativamente reciente, pues no se remonta más allá de los años 30 de nuestro siglo. Pero ya a finales del siglo IV, San Ambrosio hablaba de un triduum sacrum para referirse a las etapas del misterio pascual de Cristo, que durante 3 días, et passus est, et quevit, et resurrexit, deslumbrada por la realidad histórica de la muerte de Cristo, la primitiva Iglesia advirtió la necesidad de celebrar litúrgicamente este hecho salvífico por medio de un rito memorial, donde, en obediencia al mandato expreso del Señor, se renovara sacramentalmente su sacrificio. De este modo, durante los primeros compases de la vida de la Iglesia, la Pascua del Señor se conmemoraba cíclicamente, a partir de la asamblea eucarística convocada el primer día de la semana, día de la resurrección del Señor, Dominicus Dies, o domingo. Y muy pronto, apenas en el siglo II, comenzó a reservarse un domingo particular del año para celebrar este misterio salvífico de Cristo. Llegados a este punto, el nacimiento del triduo pascual era solo cuestión de tiempo, cuando la Iglesia comenzase a revivir los misterios de Cristo de modo histórico, hecho que acaeció por primera vez en Jerusalén, donde aún se conservaba la memoria del marco topográfico de los sucesos de la pasión y glorificación de Cristo. Cada celebración del Triduo presenta su fisonomía particular. La tarde del Jueves Santo conmemora la institución de la Eucaristía. El viernes se dedica entero a la evocación de la pasión y muerte de Jesús en la cruz. Y durante el sábado la Iglesia medita el descanso de Jesús en el sepulcro. Por último, en la vigilia pascual los fieles reviven la alegría de la resurrección. El Jueves Santo, la misa vespertina in Cena Domini, abre el Triduo pascual. La Iglesia de Jerusalén conocía ya en el siglo IV una celebración eucarística conmemorativa de la Última Cena y la institución del sacramento del sacrificio de la cruz. Al principio se desarrollaba esta celebración sobre el Gólgota, en la Basílica del Martirión, al pie de la cruz y no en el cenáculo, hecho que confirma la íntima relación entre la celebración eucarística y el sacrificio de la cruz. El Viernes Santo conmemora la pasión y muerte del Señor, dos documentos de venerable antigüedad. La Traditio Apostólica de San Hipólito y la de Didascalia Apostolorum, ambas del siglo III, testimonian como práctica común entre los cristianos el gran ayuno del viernes y sábado,
previos a la vigilia pascual. Sin embargo, habrá que esperar hasta finales del siglo IV después de Cristo para encontrar en Jerusalén las primeras celebraciones litúrgicas de la Pasión del Señor. Se trataba de una jornada dedicada íntegramente a la oración itinerante. Los fieles acudían del cenáculo donde se veneraba la columna de la flagelación al Gólgota, donde el obispo presentaba el madero de la cruz. Durante las estaciones se leían profecías y evangelios de la Pasión, se cantaban salmos y se recitaban oraciones. El Sábado Santo, en los primeros siglos de historia de la Iglesia, se caracterizaba por ser un día de ayuno absoluto previo a la celebración de las fiestas pascuales. Pero a partir del siglo XVI, con la anticipación de la vigilia a la mañana del sábado, el significado litúrgico del día quedó completamente oscurecido. El Sábado Santo debe ser para los fieles un día de intensa oración, acompañando a Jesús en el silencio del sepulcro. En la vigilia pascual, la celebración litúrgica de la Pascua del Señor se encuentra en los orígenes mismos del culto cristiano. Desde la generación apostólica, los cristianos conmemoraron semanalmente la resurrección de Cristo, por medio de la Asamblea Eucarística Dominical. La Noche Santa culmina el Santo Triduo e inicia el tiempo pascual, celebrando la gloria de la resurrección del Señor. De aquí que su contenido teológico encierre el misterio de Cristo Salvador y del cristiano salvado. Ello explica que desde los primeros siglos se celebrase el bautismo de los catecúmenos en la vigilia pascual. Toda la celebración de esta vigilia sagrada debe hacerse en la noche, de tal modo que o bien comience después de iniciada la noche o acabe antes del alba del domingo. La vigilia pascual se convierte en el punto central donde confluyen las celebraciones anuales de los misterios de la vida de Cristo. Domingo de Resurrección o Domingo de Gloria, también llamada Pascua de Resurrección, Pascua Florida, Domingo de Pascua. En muchas Semanas Santas de España, la Pascua es el día en el que culmina su Semana Mayor. Se celebran procesiones poniendo fin a las celebraciones de la Semana Santa. Muchas de ellas tienen como momento más destacado el encuentro entre las imágenes de la Virgen y Cristo resucitado. En Málaga o en Sevilla, por ejemplo, se realiza la salida procesional de Cristo resucitado, el cual representa el momento en el que Jesús de Nazaret resucita y sale de su sepulcro. En Granada, hasta 3 cofradías celebran la alegría de Cristo resucitado. Es la fiesta central del cristianismo, en la que se conmemora, de acuerdo con los evangelios canónicos, la resurrección de Jesucristo al tercer día después de haber sido crucificado. La Pascua marca el final de la Semana Santa y el Triduo Pascual, en la que se conmemora la muerte y resurrección de Jesús. A la Semana Santa le sigue un periodo de 50 días llamado Tiempo Pascual. Al igual que el bautismo de Jesús marca el final de la Navidad, Pentecostés marca el final de la Pascua. Esta palabra, Pascua, hace referencia a la acción de festejar un paso, un tránsito, un cambio, una transformación. Las costumbres del Domingo de Resurrección varían en todo el mundo cristiano, pero la decoración de los huevos de Pascua, como por ejemplo, es algo común en muchos países del mundo occidental. El intercambio de huevos de Pascua está extendido. La tradición de los huevos de Pascua, aunque con variaciones locales, está presente en un gran número de países. En la cristiandad, la tradición se impuso muy posiblemente como una consecuencia de la Cuaresma. Tras 40 días de ayuno se produciría en la despensa una acumulación de huevos que convenía consumir después. Los más recientes se consumirían normalmente, pero los más antiguos se cocerían para conservarlos más tiempo, decorándolos a continuación. Los pasteleros luego comenzaron a elaborarlos utilizando distintos ingredientes. Primero fue el azúcar y luego el chocolate. En España, en Semana Santa son tradicionales las procesiones. Una procesión es un desfile religioso de personas que hacen un recorrido de un lugar a otro como muestra de su creencia y de su fe religiosa. Las procesiones se estilan en la mayoría de las grandes religiones, el hinduismo, el sintoísmo, el islam, el cristianismo. La existencia de las procesiones se remonta a la más lejana antigüedad. En Atenas ya se celebraban anualmente 5 grandes procesiones, al igual que en Roma. En el cristianismo las procesiones forman la parte más importante del culto exterior. Es difícil hacer una historia de las procesiones cristianas, aunque cabe pensar que en los primeros tiempos de persecución serían muy extrañas, y solamente en el interior de los lugares de culto. Se puede sospechar con fundamento que la procesión cristiana recoge la tradición de los desfiles militares, tan habituales en la antigüedad bajo un barniz piadoso. Pero sin duda alguna es a raíz del Concilio de Trento cuando las procesiones adquieren una enorme importancia, cuando la Iglesia Católica ve en este tipo de actos un poderoso instrumento de evangelización, en un marco donde el impacto visual de la imagen era más efectivo que la lectura de relatos bíblicos, que por otra parte era limitada debido a las altas cotas de analfabetismo y a que estaba prohibido traducir los textos sagrados del latín.
En las procesiones de Semana Santa participan distintos colectivos agrupados en cofradía o hermandad religiosa bajo el reconocimiento eclesiástico. Así pues, los cofrades salen a las calles con sus hermandades acompañando a un paso o un trono de Cristo o Virgen adscrito a un pasaje de la Pasión. Los integrantes realizan las estaciones ataviados con túnicas, penitentes o nazarenos. Cofradía, como término general universal, designa diferentes tipos de agrupaciones como hermandad, gremio, compañía, unión o reunión de individuos, pero en el ámbito cristiano y más en concreto de la Iglesia Católica, cofradía designa diversos modos de asociación de fieles, pública o privada, establecida conforme a los cánones del título 5 del Código de Derecho Canónico. Son aquellas que reúnen a los creyentes en torno a una advocación de Cristo, de la Virgen, de un santo, un momento de la Pasión o una reliquia, con fines piadosos, religiosos o asistenciales. Tradicionalmente hay tres tipos de cofradías: las penitenciales, que son las que hacen pública estación de penitencia en Semana Santa; las sacramentales, las que cultivan como objetivo básico la devoción y adoración hacia el Santísimo Sacramento; y las de gloria, que es como se denomina en algunas partes a las hermandades que no encuadran en ninguno de los dos segmentos anteriores. Normalmente fomentan el culto a alguna advocación mariana o a algún santo. Las patronales son aquellas hermandades cuyo titular ostenta el patronazgo de la ciudad en la que se erige, bien sea titular un santo o una advocación cristífera o mariana, de carácter pasionista o no. El órgano plenario de la cofradía es el cabildo o asamblea general de todos los cofrades. El cabildo general es el encargado de elegir la junta de oficiales o de gobierno, que es el órgano permanente de dirección de la cofradía, encabezado por su presidente, hermano mayor o padre mayor. Algunas diócesis disponen de un órgano superior que agrupa a las hermandades y cofradías diocesanas o de un municipio y que toma diversos nombres dependiendo del lugar: Consejo General, Cabildo de Cofradía, Federación, Agrupación, Unión, Junta Local, etc. Sus ingresos dependen principalmente de la cuota de los hermanos. Tales manifestaciones públicas de fervor se realizan siguiendo un itinerario acostumbrado denominándose los penitentes o nazarenos, que son los hermanos de una cofradía que procesionan en Semana Santa española con la indumentaria que figura en las reglas de la hermandad. Aunque lo más habitual es emplear el término nazarenos, en Galicia son conocidos como capuchones, en León como papones, en Cádiz como penitentes, en Monóvar como capuchos, en Alicante y Valladolid como capuchinos, en Pamplona como mozorros, en Tudela como carrapuchetas y en Zamora como encapuchados. El nombre de nazareno les dado porque es el gentilicio del pueblo de Galilea donde Jesús pasó la mayor parte de su vida. El capirote y antifaz es un sombrero de forma cónica, normalmente de cartón, que se recubre con un amplio antifaz de tela que sirve para cubrir la cara, el pecho y parte de la espalda del penitente para salvaguardar así su anonimato, aunque hay lugares en los que el cofrade desfila a cara descubierta. Se le suele denominar capirote, aunque en función de la localidad en la que te encuentres se le conoce con diferentes denominaciones: caperuz, cucurucho, capirucho. En Murcia se le llama capuz y no termina en punta como el tradicional capirote, sino que lo hace de forma roma, denominada coloquialmente como forma de haba. Hasta la década de 1990 eran exclusivamente de cartón, pero a partir de los años 2000 los hay de malla o rejilla, realizados con otros materiales. La primera hermandad que incluyó un capirote acapado en punta en su vestimenta reglamentaria fue la desaparecida Hermandad de San Juan de Letrán y Nuestra Señora de la Iniesta de Sevilla en el siglo XVII. El origen del capirote o capuchón que llevan los nazarenos nace en los comienzos de la Inquisición, en el siglo XV aproximadamente. En esta época, las personas que tenían que cumplir condena por delitos religiosos debían usar una prenda de tela que les cubriera el pecho y la espalda, y un cucurucho en la cabeza, de cartón u otro material que simbolizara la penitencia que se les había impuesto. La tela con la que cubrían su pecho era conocida como San Benito. De aquí nació la popular frase de colgar a uno el San Benito. La forma cónica del capirote evoca el acercamiento del penitente al cielo, mientras que la tela que cae sobre el rostro y el pecho, el antifaz, en el que hay dos simples agujeros para los ojos, sirve para ocultar la cara de quien lo viste, para preservar la identidad del penitente. La túnica del cofrade es muy significativa. La vestimenta del cuerpo de los hermanos en la estación de penitencia es conocida generalmente como túnica, pero en la Comunidad Valenciana se denomina vesta. En Zamora
como capa, pese a que un nazareno con túnica no siempre lleva capa. En Cádiz se conoce como hábito y en Málaga se le llama equipo. Se ha usado desde el siglo XVI. Se encuentra el origen en el ropaje penitencial usado en Italia por la población durante la Edad Media, en las procesiones derogativas para implorar el cese de las epidemias mortíferas de peste. Una túnica de amplio vuelo con alargada cola y sogas de esparto. Fue en 1856 cuando se planteó formalmente poder acortar la cola de las túnicas, gracias a la introducción de la capa. Esta nueva pieza suelta, abierta por delante, que a los nazarenos llevaban sobre los hombros por encima de la túnica, facilitaba sobremanera el movimiento de quienes la vestían. Cada cofradía o hermandad eligen los colores de sus túnicas y capirotes en función de lo que mejor les simboliza. El cíngulo es el cordón con el que se ciñen los nazarenos en la cintura, sobre la túnica. Es uno de los ornamentos protagonistas de la Semana Santa. Se trata de una pasamanería en la que un cordón acaba en borlas y puede confeccionarse en diferentes tejidos. Aunque el color predilecto es el dorado, pueden fabricarse en otros colores como rojo, morado o plateado. La faraona es la toca que llevan en la cabeza tanto los enlaces, que son los niños que salen en la procesión, como los hombres del trono. Diferentes funciones dentro de una procesión. Acólito. Es el seglar que ejerce tal función en la procesión, revestido litúrgicamente y cumpliendo funciones propias como llevar el cirial o el incienso, un puesto de privilegio en una cofradía, un puesto que no necesariamente hay que disponer de un número antiguo de hermano para acompañar a los titulares cerca del trono. Mayoritariamente lo forman jóvenes muy vinculados a la hermandad. El grupo de acólitos está situado delante de los tronos y su presencia resalta el carácter religioso de las procesiones de Semana Santa. Portan los ciriales, largas varas de metal labrado con un cirio corto en la parte superior y los incensarios. Es dirigido por el pertiguero, que se distingue por el llamativo pectoral que lleva colgado. El pertiguero es el acólito principal que porta una pértiga, mediante la cual, golpeando el suelo, dirige y ordena las actuaciones del resto de los acólitos, tanto los que portan la cera como los que llevan el incienso. Hermanos de carga son quienes portan las andas sobre sus cerviz, costaleros u hombros. Pueden ser hermanos o externos contratados. En Málaga se llaman hombres de trono y portan sobre el hombro. La música acompaña al paso con la banda de música, las cuales pueden ser de corneta y tambores, agrupación musical o banda de música. Normalmente estas bandas son asociaciones externas a las hermandades y contratadas por ellas, aunque en algunos lugares de España son las propias hermandades las que forman bandas de cornetas entre sus hermanos. Las mujeres de mantilla, o también llamadas las manolas, surgen de las llamadas camareras de la Virgen, que eran mujeres que se dedicaban en cuerpo y alma a preparar los tronos que salían en las distintas procesiones. Hace 3 o 4 décadas en España el papel protagonista en las procesiones de Semana Santa lo tenían los hombres. Ellos podían participar como costaleros portando los pasos o acompañarlos como nazarenos vestidos con sus túnicas y capirotes. Las mujeres no podían ser nazarenas, como máximo se podía ser manola y acompañar a las procesiones de mantilla negra el jueves, viernes y sábado santo, que se usa en señal de luto y conmemoración de la pasión y muerte de Cristo, y de mantilla beige o blanca el domingo de resurrección. Las manolas de Semana Santa dan nombre incluso a procesiones como la del Jueves Santo de Jumilla o la procesión de las mantillas de la Semana Santa de Orihuela. La mantilla que cubre la cabeza debe ser de encaje negro y no debería llevar adornos como volantes, madroños o lazos. La peina o peineta que llevaremos para vestir la mantilla debe ser oscura y calada, vestido negro riguroso, sin escotes, de manga larga o francesa y con falda por debajo de la rodilla, de corte recto, llevar un rosario en la mano, bolso de mano pequeño y discreto, zapatos de salón con un tacón medio, guantes negros de terciopelo, raso o rejilla. El paso o trono es un conjunto formado por una plataforma conocida como mesa sobre la que hay imágenes evangélicas. La plataforma forma parte de la estructura del paso, la parihuela. La plataforma es llevada colocando a personas en varias vigas de madera, trabajaderas, y puede sostenerse en el suelo sobre unos maderos, zancos. En el caso de los tronos y andas, la estructura consiste en unas vigas colocadas externamente en sentido longitudinal, quedando a la vista los portadores que cargan el peso sobre uno de sus hombros. El apoyo al suelo puede realizarse sobre patas o zancos, o bien mediante horquillas que se colocan en cada parada.
Cuando la Virgen va sola o en compañía del apóstol Juan, el paso o trono va cubierto con un palio y el conjunto así formado se conoce como paso de palio o paso de Virgen. Las esculturas de arte sacro salieron de los templos para realizar procesiones de la mano de las cofradías de penitencia a partir del siglo XVI. En su origen, las procesiones podían llevar hasta 5 pasos, aunque normalmente eran 2. Al igual que ahora, una Virgen y un Cristo. Lo más probable es que los primeros pasos fueran andas con manguetas para ser llevadas entre 10 u 8 hermanos. Aunque algunas hermandades españolas siguen usando andas con manguetas, lo más habitual hoy es portar pasos más grandes y elaborados. Según el historiador Esquivias Franco, hacia 1620, empezó a extenderse el uso de pasos grandes, con una peana sobre la plataforma para la Virgen y con respiraderos para los que portaban el paso, que son los costaleros. No obstante, pese a ser similares en su forma, en el siglo XVII eran de unas dimensiones mucho menores a las actuales. También sucedía que el paso del Cristo era más grande que el paso de la Virgen. La parte superior del paso, que se encuentra sobre los respiraderos, es la canastilla. Normalmente, la canastilla está decorada con un estilo neobarroco. La canastilla del trono de misterio o de Cristo suele ser de madera barnizada o cubierta de oro, pan de oro. En el trono de palio, la canastilla suele ser de metal plateado. Aunque la canastilla y los respiraderos son los elementos fundamentales, el trono suele tener más elementos. En los ángulos suelen colocarse faroles, candeleros de varios brazos o simplemente cirios. La mayoría de los faroles y candeleros suelen ser barrocos, aunque los brazos retorcidos son de estilo rococó. Además, la plataforma del paso suele cubrirse con exornos florales. La parte inferior del trono está cubierta con unas telas conocidas como faldones. Estas telas cubren el cuerpo de los costaleros que se encuentran bajo el paso. Antiguamente solían ser de ricas sedas labradas si se trataba de una cofradía poderosa, o de simple tafetán si se trataba de una cofradía con menos recursos. En la actualidad, los faldones son de terciopelo liso, aunque en algunos casos es de terciopelo bordado. La estructura de madera del trono, que a la postre es cubierta con la canastilla y otros complementos, es conocida como parihuela. En los comienzos de las cofradías, algunos pasos llevaban ruedas, aunque hoy eso es menos habitual. Los pasos de misterio y los de Cristo pueden ir iluminados por grandes candelabros para un cirio, denominados hachones. Candelabros con tulipas de cristal para varias velas o con faroles. Mientras en la mayor parte de España son llamados pasos, en Málaga se denomina trono a las andas donde va colocada y portadas las sagradas imágenes que, a diferencia de en la mayoría de las demás Semanas Santas de la geografía española, son de dimensiones muy notables y de gran interés cultural. Los tronos poseen notables diferencias con los pasos de las demás ciudades. Mientras que los últimos son llevados por costaleros sobre la cerviz, los primeros son cargados por hombres de trono, que meten su hombro debajo de los varales, que es la pieza de metal o madera de varios metros de longitud que sobresalen del cajillo, estructura del trono. Además, los tronos suelen ser, en su gran mayoría, de tamaño mayor que los pasos.